Bueno, conversemos con otro de los indignados, pues estamos ya en línea con el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, que entiendo es uno de los que estuvo solicitando la salida de la ministra Arredondo. Diputado, ¿está por ahí? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Victoria. Un gusto saludarle. Muchas gracias por este contacto y saludo también a la audiencia de Radio Infinita. ¿Qué se hace, diputado, con este tipo de ya estupideces? Yo no sé cómo llamarla, francamente, porque, mire, lo conversábamos con la Kiki y lo invitamos a usted a unirse a esta conversación. Podremos tener, usted, la Kiki y yo, nuestros auditores, posturas valóricas distintas, ¿no? Pero creo que hay algo en que podemos consensuar y es que este festival no tuvo que haberse financiado con recursos públicos bajo ningún punto de vista. Bueno, yo le encuentro toda la razón, coincidimos en eso, más allá de las posturas, como usted bien lo dice, ideológicas, posturas valóricas, etcétera. Aquí hay un tema de funcionamiento del Estado, de la administración pública, de las urgencias que hoy tenemos en nuestro país y sobre todo también en el ámbito cultural. Si el ámbito cultural nos escapa a las urgencias, al trabajo, por ejemplo, que hemos visto durante el año pasado con los artesanos, con los circenses chilenos, en fin, para poner recursos en un festival que a todas luces, y en eso lo hemos compartido, no tiene y no cumple el objetivo para lo cual los fondos públicos han sido diseñados. Y esto sumémoslo a las últimas controversias respecto, por ejemplo, del pase cultural. Entonces aquí tenemos en una semana 2 controversias en el Ministerio de las Culturas, una con el pase cultural, el otro con el financiamiento estatal a este festival de pornografía, y eso se suma a una larga, a un largo etcétera de problemas que hemos tenido desde la Comisión de Cultura a la cual pertenezco con el Ministerio en distintas instancias. ¿A qué controversias o problemas alude, diputado? Porque hemos conversado estos últimos días, bueno, sobre esto hoy, y sobre el tema del pase cultural también lo hemos tratado, pero cuando usted dice que esto se suma a una serie de controversias que han tenido ustedes en la comisión con el ministerio, ¿nos podrías especificar un poquito más? Bueno, desde que asumió el gobierno, hemos requerido a la ministra, en primer lugar, a que participe en la Comisión de Cultura, que vaya a explicar distintas situaciones que a nosotros nos merecen duda, nos merecen una explicación como ente fiscalizador de los actos del Ejecutivo. ¿Y no ha ido nunca? Y pocas veces hemos contado con su presencia. Quiero decir que han sido muy escasas durante el periodo, las veces que la ministra ha concurrido a la Comisión de Cultura de la Cámara para explicar, por ejemplo, situaciones como la que estamos viendo ahora. Entrega de recursos públicos a proyectos de dudosa reputación, problemas de entrega, que hay incompatibilidades también. Recordemos que la primera subsecretaria que tuvo la cartera tuvo controversias porque se entregaron fondos del Ministerio de Cultura a una empresa ya en la cual ella había sido miembro de su directorio o de la plana ejecutiva, ya situación que después la llevó a que tenía que renunciar de su cargo para no escalar este problema. Hemos tenido problemas con el Bafona, una institución que todos conocemos tradicional del país y que no ha tenido el trato que se merece ni la posibilidad de desarrollarse en la mejor forma posible. Y estas 2 situaciones que están coronando ya el principio de este año 2026. Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, quien es miembro de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y, diputado, usted probablemente sabe mejor que nosotros, que acá nosotros nos planteábamos que cómo se financian estos, pero también cómo son los criterios para que avancen estos proyectos. ¿Usted nos podría quizás explicar cómo es este funcionamiento? Me imagino que ustedes pueden saberlo mejor que nosotros. Bueno, nosotros no participamos de la asignación de recursos, esto es de exclusivo funcionamiento y atribuciones del ministerio, pero sí cuando nosotros nos llega una alerta, una información o tomamos conocimiento de estas cosas, ahí vamos a lo que tiene que ver con nosotros, que es nuestro rol de fiscalizar, oficiar a la Contraloría, exigir explicaciones del ministerio para que aclaren estos puntos. El ministerio, como otros ministerios, entrega recursos públicos a distintas instituciones, ONG, fundaciones, en este caso compañías artísticas, tendría entendido,
para que lleven a cabo sus proyectos. Y eso pasa exclusivamente por decisión del ministerio. Debe haber ahí un ente que ve las postulaciones, dirime cuáles son las más pertinentes de financiar y llega a una conclusión para poder realizarlo. Y este es el punto que nosotros nos merece total desconfianza, por decirlo de alguna forma, en que se asignan recursos públicos en un momento que no es conveniente para la situación de emergencia que vive el país, en este tipo de actividades, habiendo otras urgencias más importantes. Ahora, diputado, volvamos a estos dos últimos temas que aludía usted. El tema, bueno, del financiamiento estatal para este tipo de festivales, ya lo hemos analizado, y el tema de pase cultural. Hago el distingo porque en el caso que nos convoca hoy, lo del festival, ¿cómo se llama, Kiki? Eccentric, es un descriterio completo. O sea, creo que no hay otra palabra. Alguien se equivocó, no leyó, no miró, o es un descriteriado, o descriteriada. Ese es uno. Lo del pase cultural creo que es distinto y conviene que le hagamos el alcance a nuestros auditores. Se trataba de un programa que parece bien inspirado. La idea era darle un bono a muchos jóvenes, un bono que se dividía, eran como 15 millones de dólares, que se dividían en bonos que se le daban a jóvenes para que gastaran en libros, en asistir a conciertos, obras de teatro, distintas instancias culturales. El problema aquí fue que nuestros jóvenes, siempre tan creativos, se dieron cuenta que podían, del bolsillo electrónico, hacer una compra de, no tengo idea, un clásico de la literatura, como Ana Karenina, y luego pedir, la devolución, porque piden que se reverse la compra, y entonces la plata se devolvía a su cuenta RUT, y con eso se podían ir a comprar lo que quisieran, algo que no tenía nada que ver con la cultura, como por ejemplo, no tengo idea, un polerón, que puede ser muy bueno, o trago, u otras cosas. Entonces aquí, más bien lo que parece es que falló el piloto, o no pensaron en la trampa, que es tan propia de nuestra idiosincrasia, lamentablemente. Entonces hubo una quizás falta de control o un mal diseño de la política, en un caso, en el otro un descriterio. Y hago el distingo porque son situaciones bien distintas en realidad, más allá de que ambas tienen en común el ministerio. ¿No le parece, diputado, que pedir la renuncia por este tipo de cosas, no le quiero quitar la importancia, pero aquí no hay dolo, no hay robo, o sea, hemos visto cosas tanto peores en la administración pública? ¿No parece que pedir la renuncia siempre y en todos los casos le quita un poco de peso a una postura que tiene peso en sí misma? A mí me parece que esto es el colmo, digamos. Pero de ahí a pedir creo que puede ser un poco exagerado, y cuando uno exagera como que siento que se pierde un poco el foco. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, pedir la renuncia a escasos días del cambio de mando y el término de este gobierno no tiene sentido. ¿Ya? Sí. Pero sí dejemos sentado, como comencé esta entrevista diciendo, que hay una seguidilla de errores, de anormalidades, de faltas de criterio, desprolijidades, mala administración, falta de gestión, etcétera, para calificar lo que ha sido el Ministerio de las Culturas. Y en este tanto, bueno, pedir la renuncia no tiene sentido a mi juicio. Lo que sí hay que pedir que la Contraloría, que ha sido un ente que ha estado a la altura de este último tiempo, de todo lo que tiene que ver el sistema público, para que dé su informe y su veredicto respecto de esta y otras situaciones. Sin embargo, lo que tiene relación con el pase cultural, si bien es cierto, la inspiración puede ser positiva, porque, digámoslo así, no toda la gente en Chile tiene acceso a la cultura. Exacto. ¿Cierto? Por los costos, total. Por lo que sea, obvio, por los intereses también de la misma población, y la creación de este pase cultural viene a llenar este vacío que dice relación con la posible entrega de compra de libros, acceso a teatros, en fin, museos, hay un largo gama y variedad de obras relacionadas con la cultura. Sin embargo, el mal uso, ya como usted dice muchas veces, echa a la ley, echa a la trampa. Algunos muchachos se dieron cuenta que incluso con esta devolución podían comprar, como decías, un chat copete. Claro, o sea, podían comprar drogas si quieren, si es por eso, si la plata sirve para cualquier cosa. Claro. O carretes. Entonces, esto ya no es un debate ideológico.
nuevamente, saquemos la ideología acá, estamos hablando de gestión pura. Sí, Es un problema de diseño y de control de la política pública. así es. Entonces, cuando el futuro ministro anuncia que va a suspender la entrega del pase cultural, ya no significa que lo va a eliminar. Él dice que lo va a suspender mientras esto tenga un sumario, tenga una ver qué responsabilidad le cae al ministerio, a los que controlaron y diseñaron, para en el futuro ponerla en marcha nuevamente. O Porque sea, cuando una política perdón, sí. diputado, incluso más que, creo yo, humildemente, más que sumarios incluso a esta altura, más bien lo que uno querría es ver al próximo ministro enfocado en, como usted decía, una política pública que está bien inspirada, ver cómo podemos hacerlo para que esa plata la usen nuestros jóvenes en museos y libros y no en lo que se les antoje. Sí, no, de todas maneras, eso es el fin principal. Ujú. Pero sin embargo, hay que decir que cuando esto pasa por un sistema público donde el fin del Estado es acercar el bien común a todos los ciudadanos, resguardando los recursos públicos, responsabilidades les caben a las personas que están a cargo por de esto, supuesto. ¿cierto? Sí, sin Entonces, duda. cuando una política pública se desvirtúa y termina usándose para fines distintos a lo que fue creada, corresponde detenerla, evaluarla y corregirla. Oiga, y a propósito de que las cosas sean usadas para el fin que fueron creados, déjeme un minutito que nos queda hablar del Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, obviamente no tiene aquí, se cruza solo tangencialmente con esto, porque yo entiendo, y usted nos puede iluminar más sobre este tema, que el Ministerio de la Mujer tiene en todos los ministerios reparticiones que cuidan que en los quehaceres de los distintos ministerios tengan pertinencia de género, ¿no? Se les ha llamado incluso como policías, ¿no? Me imagino que no es la intención del ministerio ni de la ministra Orellana. Sin embargo, uno se pregunta, yo no tengo la suerte de haber visto estas obras magníficas de arte, ¿no? De la que hablábamos, pero en general la pornografía, hasta lo que uno entiende, cosifica bastante, bueno, la verdad es que a los hombres y a las mujeres, pero principalmente a las mujeres. Sí. Entonces uno se pregunta aquí cómo entró, cómo el colador, filtro, el claro. filtro, cuando se nos ha contado que hay presencia de este ministerio en todas las reparticiones públicas, precisamente para, asume uno, evitar que vayamos retrocediendo respecto a la manera en que somos vistas las mujeres en la sociedad. Usted tiene toda la razón en lo que está comentando. Bueno, desde mi punto de vista, el Estado no puede tratar la pornografía como si fuera una expresión cultural cualquiera, ¿ya? Porque es un contenido dirigido a adultos con impactos sociales evidentes, y usted lo ha dicho muy bien, ¿ya? Además se financia recursos públicos de un tema que en realidad, cosifica a la mujer, ¿cierto? La quita de su real dimensión, ¿ya? Y no cumple los objetivos para lo cual uno piensa en la cultura como algo abierto a todos, ¿ya? Donde es universal el acceso a la cultura y no, se hace con un sesgo, a mi juicio, ideológico posiblemente, de este gobierno que nos acostumbró durante ese periodo a llevar situaciones al extremo de la ideología, ya para financiar y entregar los recursos públicos. ¿Y van a oficiar al Ministerio de la Mujer en ese sentido, diputado? Vamos a oficiar a los entes correspondientes, en primer lugar a la Contraloría General de la República, como lo mencioné, vamos a oficiar a la ministra de la Cultura y por supuesto al Ministerio de la Mujer para que ellos también se manifiesten de acuerdo a esta situación. ¿Y cuándo se va a hacer esto, diputado? Porque, bueno, están ustedes ahora con TikTok, claro, ya están, como se está acabando el se tiempo, acaba el ustedes plazo. están con estas vacaciones cortitas que tienen. ¿Cuándo se puede hacer? Lo dice con ironía. No. Bueno, el Congreso tiene un receso durante el mes de Sí, febrero. Algunos seguimos en actividades territoriales principalmente, y por supuesto que nos tomamos algunos días para compartir con la familia. Claro. ¿Ya? Pero en este caso nos queda de aquí al viernes para poder hacer estos oficios y entregarlos para que los entes públicos correspondientes tomen nota y puedan emitir un pronunciamiento respecto a estos temas. Perfecto. Ahora, hay que ser honestos también con los auditores. No, sí, está bien. Queda tan poco que y en el tráfago de las noticias como que siento que no vamos a estar haciendo demasiado seguimiento a esto, pero ojalá que nos quede la lección para el futuro, Sí. ¿no? Y que estas cosas, insisto, con recursos públicos estemos financiando cosas que tengan un poquito más de sentido y no
este trabajo de visibilizar el deseo, el afecto y el cuerpo y el vínculo y el bla, bla, bla. Diputado Durán, que tenga un buen descanso con su familia. Merecido. Merecido No descanso fue irónica, para todos los parlamentarios. Está bien. Y nos reencontraremos a partir de la próxima legislatura en marzo. Que esté muy bien. Eso. Bueno, les deseo lo mejor. Muchas gracias por esta entrevista y un saludo también a toda la audiencia de Radio Infinita. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.